Después termina, jóvenes, le voy a dar un minutito. Tomen asiento. Escuchen, por favor. Yo le doy un minuto. Las curvas de rango de dispersión de las partículas beta y materiales. Diferentes materiales y diferentes Z, ¿no? Diferentes tipos de materiales. Claro, no vamos a hacer varios materiales, cada grupo hará uno con cobre, otro con aluminio. ¿A qué se refiere con las curvas de retrodispersión? Se supone que los emisores, sobre todo los emisores beta, que ahí se puede evidenciar mucho más que en gamma, los emisores beta cuando interactúan con algún material, ¿no?, se retrodispersan. Extraen electrones que, bueno, porque se supone que toda fuente reactiva es isotrópica, emite en todas las direcciones, ¿no?, la radiación. Entonces, los materiales de soporte, entonces, llega ahí las partículas beta y interaccionan y luego rescatan, extraen electrones que pueden llegar en este caso al detector, al tubo que acá hay un esquema, está en posición horizontal, pero en la práctica, no sé si ustedes se acuerdan, la práctica en la cual nosotros visualizamos los equipos que poníamos, había el caso de un detector Geiger que estaba en sentido vertical, ¿no? ¿Se acuerdan? Vertical, y tenía unos soportes donde se colocaba la fuente debajo, ¿no es cierto? Muchas veces la fuente se coloca, debajo de la fuente se colocan materiales de apoyo, le llaman, de soporte, le llaman. Y puede que tenga un grosor determinado. Entonces, la radiación, sobre todo beta, que sale de la fuente, interactúa con ese material de soporte y algunos electrones regresan hacia el detector. Y constituye lo que se conoce como las partículas de retrodispersión. Queremos saber ahora cuánto contribuyen esas partículas de retrodispersión en el contagio del detector, si quieres saber eso. Entonces, para eso, en primer lugar, se define un parámetro que se llama factor de retrodispersión. Cuánto se incrementa lo que llega al detector si no hubiera material de soporte, ¿no? Y luego le coloco material de soporte, de cuánto se incrementa el contagio. Entonces, se define entonces el factor de retrodispersión como el contagio con material retrodispersor respecto al contagio sin material retrodispersor. Así define. ¿Correcto? Entonces, si yo obtengo factores de retrodispersión, varios factores para diferentes grosores del material de soporte, entonces debo obtener una curva de esta naturaleza. Una curva de este tipo, o curvas de este tipo dependiendo del material. Curvas de este tipo. Curvas en las cuales, si yo voy aumentando el grosor del material de soporte, ¿no?, entonces el factor de retrodispersión va aumentando hasta que se satura. Llega un momento en que por más grosor que yo le aumente el material de soporte, ya básicamente el factor de retrodispersión se vuelve constante. Las curvas entonces tienen esa característica. Claro, dependen también del material, depende si es aluminio, si es cobre, si es plomo, etcétera, etcétera. Entonces, el objetivo, decíamos hoy, es tratar de evaluar esas curvas de retrodispersión. Para evaluarlas, vamos a aplicarlas en papel milimetrado. En segundo lugar, el segundo propósito es determinar el llamado espesor de retrodispersión. O sea, el valor para el cual ya se cumple la saturación, a partir del cual se satura, digamos. Ese valor queremos encontrar. Entonces, el segundo propósito. Y el tercer propósito es, encontrado para el respectivo material, ese espesor de saturación, validarlo, compararlo con un de otro, con un valor de otro. Esos tres aspectos queremos hacer. Para eso, entonces, ustedes lo que han hecho, no sé si ya lo han hecho, lo van a hacer, una tablita, hay un paquete del simulador específicamente para eso. Acá se simula que se está trabajando con el radar encima, ¿no?, que recibe la radiación, y debajo se coloca la fuente, y debajo de la fuente se pueden colocar varios gruesores de material, dependiendo si trabajan con aluminio, con cobre, grosores de material, pero material muy delgado. Estamos hablando de décimas de milímetro.
perdón, sería décima de 5 décima de milímetro. Y vamos a ir incrementando décima de milímetro, 2 décimas de milímetro, 3 décimas, hasta un milímetro. La idea es llegar a el simulador tiene esa ventaja. Nosotros no tenemos material tan delgado en la práctica del mayo, por eso hay que simular. Y con eso vamos a llenar esta tablita. Ya saben ustedes, preparar el fondo, luego quitar el fondo. Si el simulador, ya saben ustedes que si no le da fondo, ya saben que el fondo promedio es de 10 cuentas en 30 segundos. Entonces, esta es la tabla. Vamos a trabajar. Aquí hay un error. Aquí hay un error porque se trata de partículas beta. Entonces, acá hay que modificar T gamma con beta. La fuente que ustedes con la cual van a trabajar. No me equivoco, va a ser estroncio. Y acá van a ir colocando, ¿no? Primero sin fuente, eso significa fondo, y luego primero otra vez, sin material retrodispersor, para tenerle en su cero, 5 veces, restando el fondo, y luego la tasa de cuentas netas, si es posible, en cuentas por segundo. Luego le agregamos como material de soporte 0,01 de centímetro, o sea, 0,01 significaría 0,1 de milímetro, 5 veces, otra vez, venía a sacar, y vamos incrementando de 0,01 y 0,01 hasta cubrir lo que nos da el simulador. Probablemente nos dé, yo creo que nos va a dar 1 milímetro. Verifiquen ustedes lo que del simulador. Acá esto está referencial. Ya, ahora, una vez que ustedes tienen cuentas, en cada caso, ya el promedio de las cuentas sin el fondo, ustedes van a tener que hallar el factor de retrodispersión. ¿Y cómo hay el factor de retrodispersión? Joven, ¿cómo hay el material de retrodispersión? En esta tabla, ¿cómo sería? Por ejemplo, hay el factor de retrodispersión. El promedio sobre el fondo. Ya, pero ¿cuál? Acá tenemos supuestamente valores. ¿Cuál con cuál? ¿Qué dicen ustedes? No, ya supone que son valores en fondo, ya todos. ¿Cuál con cuál? Pues ustedes van a dividir este valor, el segundo, entre el primero. Es decir, con un material de soporte de 0,01 entre, ¿no?, las cuentas sin material de soporte. Y eso le da un factor de referencia. El siguiente valor sería otra vez esta lectura, que es ahora con 0,020, el siguiente valor dividido entre 0, otra vez, sin soporte, otra vez, y así sucesivamente. Esta columna en la que se grafica con respecto al grosor. Y lo que se debe obtener es básicamente lo que les mostré, esa curva, dependiendo del material que hayan cogido ustedes. Y en un momento determinado se van a evaporar. No acostumbren a graficar en línea quebrada, una recta y una no. Denle como si fuera, claro, como si fuera en el Excel. ¿No le llaman a esas curvas? Un estimado o una tendencia, ¿no? Ahí, si ustedes dan en el Excel una tendencia, ajustando, por supuesto, una curvita arriba, ¿no es cierto? Y por supuesto, de esa manera finalmente vamos a obtener el espesor de saturación. Ahora, por último, en la teoría, el marco teórico nos dice, nos informa, acá ya está, pero acá lo resumo acá, en que teóricamente se dice que el espesor de saturación, que es el que hemos encontrado experimentalmente, es aproximadamente 0,2 a 0,3 veces el rango de los electrones en el material. Entonces, si ustedes han trabajado con electrones en cobre y han encontrado el espesor de saturación, se supone que ese valor debe ser entre 0,2 y 0,3, digamos 0,25, ¿no?, veces el rango de los electrones en cobre. Se trabaja con cobre. Pero ¿cómo hago para tener un valor teórico? Investiguen en internet cuál es el rango de los electrones en cobre y luego sáquenle el 25% de ese valor. ¿Correcto? Ese sería un valor teórico. ¿Correcto? Ese sería un valor teórico. Y luego hay que comparar nuestro espesor de saturación con ese valor teórico. Ahí, en realidad, en la práctica no vamos a
no estamos evaluando el error de la experimentación, las incertidumbres asociadas, sino estamos en realidad evaluando cómo está trabajando el simulador. Cómo está trabajando. Bueno, si se dispara un valor grande, el simulador no está simulando de manera correcta esa técnica, porque eso es lo que dice la teoría. A eso podemos llegar, a esa conclusión podemos llegar finalmente, ¿no? Al final. Ya, eso es todo. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Entonces es básicamente llenar la tabla. En muchos casos, no sé si ustedes han visto, el simulador tiene la opción de... ¿Está acá el simulador? ¿Ya lo sacaron? Acá está. De aquí arriba, acá, tiene la información del, ¿no? Supuestamente del... Porque les puse una tablita ahí para que ahí coloquen marca, modelo del detector. Y si están trabajando con estroncio, ya saben, por lo menos dos parámetros, ¿no? Periodo de generación, ¿no es cierto? ¿Y cuál sería el otro? La energía de las partículas beta que está emitiendo para poder saber cuál es el rango de material. Eso es básicamente todo. Llena la tablita y un papel milimetrado y con eso ya pueden concluir. Entonces, ¿tuvieron las lecturas o van a empezar a poner las lecturas? Puedo quedarme, no hay problema, si no han hecho las lecturas. ¿Ya lo hicieron? Sí. Ya lo apunté también eso. Ya entonces tienen el objetivo, si no tienen preguntas, ya ustedes entregan el informe de ese último laboratorio el día martes. De dos plazos hasta el día martes. ¿Correcto? Por eso, eso te hace. ¿Impreso en otro menos? ¿Perdón? No, así nomás. No, puede ser a mano, como ustedes gusten, para mí es indistinto, a mano o impreso. Yo pensé que si lo mandabas en PDF. No. Mandármelo. No, llévenlo ese día, martes. Lo impreso.